No necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observado. Buenas observadores, observadoras. Aquí estamos en un vuelo más del pájaro observador, escondidos en un salvaje bosque de Cantabria. Bosques de Cantabria que en buena medida están en peligro hoy, y es que venimos en uno de nuestros ya afamados epopurrís, venimos a hablar de extractivismo y megaproyectos energéticos en Cantabria. Estamos aquí Alex a los micros, Dani también. Muy buenas. Y Toño, que está en el control de sonido, pero también nos trae una entrevista muy fresca y muy interesante. Buenas, ¿qué tal? Queremos saludar también a todas las radios libres que nos remiten por lo ancho de esta piel de toro y de vaca que es la península ibérica. Irola y Ratio en Bilbao, Radio Cuca en Oviedo, Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, Radio Topo en Zaragoza, Radio Bronca en Barcelona, Radio Almaina en Granada y Radio Argallo en Cantabria. A todas las observadoras y observadores de todos esos lugares, un saludo y espero que la lucha contra los polígonos energéticos en Cantabria les inspire para realizar lo mismo en sus distintas regiones. Vamos a hablar de distintas cosas. En primer lugar, vamos a hacer una actualización de cómo está el panorama de la instalación de polígonos eólicos en Cantabria, porque ha habido muchísimo avance, hay muchas novedades, hay muchos peligros, y en el marco de este panorama traemos dos entrevistas, una con un vecino que además está en una de las asambleas que luchan contra los polígonos eólicos, y otra con Manuel García Alonso, que es la entrevista que ha realizado Toño, que si quieres puedes presentarla brevemente tú, Toño. Bueno, también vecino, en este caso de Aguayo. Por razones de tiempo vamos a emitir un pequeño fragmento de esta entrevista en base a sus conocimientos arqueológicos, pero en un formato audiovisual, como hace mucho que no hacemos en el Pájaro Observador. Colgaremos un vídeo, o dos, está por ver todavía, sobre, bueno, en definitiva, los conocimientos de Manolo del territorio. Centrado sobre todo en la cuestión patrimonial y de arqueología, ¿no? Porque él es historiador, si no me equivoco. Sí, él es historiador de formación, arqueólogo de día a día, de estar excavando y muy buen conocedor del patrimonio y concretamente del patrimonio de la zona. Y bueno, pues después de hablar sobre la situación de la energía eólica, Dani también nos va a traer una serie de cortes y un pequeño reportaje sobre una cuestión que ya tratamos también hace un tiempo, la instalación de una planta de biogás en Cabezón de la Sal. Que de momento es el proyecto pionero que se está intentando implantar, pero se habla de que puede haber más, ¿no? Que ya lo comentamos en el programa que hicimos en septiembre. Y nada, compañeras y compañeros que están en la coordinadora contra la planta de biogás de Cabezón de la Sal nos han pasado algunas informaciones que luego pincharemos y resumiremos. Sí, y bueno, para terminar, terminaremos con una nota positiva de dos megaproyectos absurdos que se han desistido y que nos inspiran para seguir luchando y frenar todos estos proyectos absurdos que quieren implantar.
orillucas del Ebro, no queremos los molinos, a orillucas del Ebro, resistimos, resistimos. Bueno, con esta tuneada de la canción mítica del primer disco de Caórnega, resistimos a orillas del Ebro, no queremos polígonos eólicos, ni a orillas del Ebro, ni a orillas del embalse del Ebro, ni ninguno de los cordeles de montaña de Cantabria. La situación es complicada. El gobierno de Cantabria ha autorizado los sondeos para el parque eólico del Escudo, son sondeos geotécnicos, y la empresa promotora Biocantaber SL, que es una filial de Iberdrola, ha emitido la declaración responsable de que así va a hacer sondeos. Entonces se prevé que pueda intentar entrar con las máquinas en los terrenos de la Sierra del Escudo en los próximos días o en las próximas semanas. Como vamos a ver en la entrevista que hacemos a Miguel, un vecino del Valle de Iguña, el Ayuntamiento de Mollado ha dado vía verde a la licencia de obra y bueno, él nos contará más extensamente cuál es la situación en concreto del polígono eólico del Escudo, que vamos a intentar parar con todos los medios que tenemos a nuestro alcance, tanto jurídicos como de desobediencia civil si así hace falta. Aparte del parque eólico del Escudo, que es un poco la punta de lanza, el proyecto bandera para las empresas promotoras y para el gobierno de Cantabria, hemos recibido ya 4 declaraciones de impacto ambiental favorables. Una de ellas es el polígono de Bustatur, que es responsabilidad del gobierno de España, del MITECO, del Ministerio de Transición Energética, que tiene una evacuación a Burgos. También el proyecto Somaloma Las Quemadas, un polígono que evacúa a la estación subeléctrica de Mataporquera, que es la misma a la que evacúan otros polígonos, uno de ellos, Quintanillas, que ha sido informado desfavorablemente, y otros, Enestrosas, Ornedo, Morosos, Olea y Cotío, que están pendientes aún de recibir la declaración de impacto ambiental. Creemos que de estos 5 no pueden colar muchos porque se encuentran en una zona de expansión del oso pardo, pero seguro que alguno intentan colarnos, así que vamos a estar muy atentos. También ha recibido una declaración de impacto ambiental favorable el polígono Campo Alto La Costana, que va a la SET de Hoyo de los Vallados y de ahí a la subestación eléctrica de Aguayo, situada en el territorio de Molledo, como nos comenta Miguel en la entrevista. Y también Cuesta Mayor ha recibido una vía favorable que también va evacuado a la subestación eléctrica de Aguayo. Parece evidente que el gobierno de Cantabria está intentando colar declaraciones de impacto ambiental favorable a los polígonos que están en el entorno de la subestación eléctrica de Aguayo, porque es un nudo energético y da la sensación de que quieren dar por válidos todos esos proyectos. Es cierto que contamos también con 5 declaraciones de impacto ambiental desfavorables, 5 proyectos de los cuales a priori podemos olvidarnos. Son Coteruca, Lantueno, ambos en la margen izquierda del río Besaya, lindando con el Parque Natural Saja-Besaya, el que decíamos de Quintanillas, en Valdeolea, territorio sur, Maya, en la costa oriental, y el Acebo, en los valles pasiegos, en el cordal que separa el Valle del Pas y el Valle del Pisueña. De todos estos, en principio, podemos olvidarnos, pero decimos en principio porque ha habido unos cambios en la legislación y esta legislación, a raíz de un Real Decreto publicado a finales de año, significa que las empresas promotoras podrían proponer proyectos para los cuales no es necesario que realicen un estudio de impacto ambiental. Entonces, hay que estar muy atentos porque puede ser que las mismas empresas que ahora ya no pueden realizar un proyecto presenten un proyecto muy similar más adelante conforme a esta ley. Luego hay 5 proyectos de los cuales la promotora ha desistido. Se trata de los proyectos Aguayo 1, 2, 3, 4 y 5. La Dirección General de Biodiversidad había informado desfavorablemente y por lo tanto la empresa ha desestimado seguir con la tramitación. Tenemos otros 7 proyectos pendientes de una emisión de declaración de impacto ambiental. En el extremo sur, en Valdeolea y Valderredible, tenemos los que decíamos, Olea, Enestrosos, Ornedo y Morosos, que están muy cerca de la zona de expansión del oso pardo. Tenemos Cotío en Campo de Enmedio y las Rozas de Valdearroyo y justo al sur del embalse del Ebro, que creemos que esos puede que intenten aprobarlos porque están muy cerca de Cuesta Mayor, que ya ha sido aprobado, de Cuesta Mayor y de Campo Alto La Costana. Y por último, tenemos el proyecto de Alsa entre Campo de Yuso y San Miguel de Alguayo, muy cerca del parque eólico del Escudo, que seguro que también nos lo intentan colar. Para terminar, después de esta actualización, queremos sumarnos a uno de los argumentos que nos ha dado Miguel en su entrevista, y es que no está siendo el gobierno de Cantabria, no está siendo consistente en sus declaraciones de impacto ambiental.
los criterios que le llevan a informar desfavorablemente unos parques, criterios como prereproducción de aves protegidas, Milano Real, Aguilucho cenizo y pálido, Alimoche, como cercanía inmediata a zonas de la red Natura, zonas de especial conservación de la red Natura. En el caso del acebo, por ejemplo, hablan de la Sierra del Escudo, del río Pas, del Monte Canales como paisaje protegido. Estos criterios no se aplican en parques que han recibido una declaración de impacto ambiental positiva, como es el caso de Bustatur, que está a 250 metros de la CEC Río y Embalse del Ebro, como es el caso del Parque Eólico del Escudo, que como vemos en la entrevista con Miguel, supone una afección enorme a turberas, que son hábitats de interés comunitario prioritario, una afección directa a la red Natura, con lo cual parece evidente que el Gobierno de Cantabria está intentando tramitar unos parques sí y otros no, siguiendo criterios que probablemente tengan más que ver con la voluntad y los deseos de los promotores y de las empresas promotoras, más que con criterios estrictamente ambientales. Desde aquí denunciamos esta inconsistencia del Gobierno y vamos a seguir, Dani, creo que estamos de acuerdo en que vamos a seguir insistiendo, resistiendo todo lo que podamos, ¿no? Sí, hasta el final y hasta que caiga parque tras parque, todos los que están planteados y los que nos puedan querer plantear. Así que, sin mucho más que añadir por mi parte, os dejo con la entrevista que le hemos realizado a Miguel, vecino del Valle de Iguña, amenazado directamente por el polígono eólico del Escudo. Bueno, pues estamos con Miguel Santamaría, vecino del Valle de Iguña y miembro como servidor de la Asamblea del Fondo Jurídico para la Defensa de Cantabria, que estamos luchando contra la instalación masiva de polígonos eólicos en los montes de Cantabria. Buenas tardes, Miguel, muchas gracias por ofrecerte a participar en el programa del Pájaro Observador. Muchas gracias, Alejandro, y a todo el equipo. Pues nada, en primer lugar queríamos preguntarte por ese anuncio que creo que fue ayer por parte del Ayuntamiento de Molledo de que va a dar vía verde a la licencia de obra para Biocantaver para que instale el polígono eólico del Parque del Escudo. Entonces, ellos han dicho a la prensa y en el telediario que han puesto unas condiciones irrenunciables a la promotora. ¿Cuáles son estas condiciones? ¿Y es cierto que compensarían algo al municipio o al Valle de Iguña o simplemente son un lavado de cara? Bueno, incluso más que un lavado de cara. Para mí es nos han regalado, en este caso a la empresa, aquí lo que es Biocantaver, porque son unas condiciones ridículas, unas migajas que además yo creo que la empresa ni siquiera les va a dar. Sí, efectivamente, he estado releyendo lo de la prensa y escuchando la televisión y dice la alcaldesa, compromiso irrenunciables contra el que nada podemos hacer, además. O sea, como que les pone entre la espada y la pared el gobierno de la empresa y con el que hemos de sacar el máximo beneficio. Pues es que no saben ni pedir, porque les van a dar un canon anual de 33.000 euros. Un ridículo con lo que tiene un presupuesto, un ayuntamiento, aunque esto sea pequeño. Y luego lo que exige la alcaldesa es la rebaja de la luz de que la gente pague un 60% del importe total. Sí. No se lo van a dar porque si se investiga un poquitín por ahí, en estos municipios que están infectados de polígonos eólicos, en ningún momento la empresa puede dar la luz gratis, ni un porcentaje. Yeah. Esto aquí no hay. Incluso en los municipios como ese de Muras en Galicia, que está lleno, lo que hace el ayuntamiento es a la gente que no le da el dinero, pues esta gente con necesidades, pues les paga un porcentaje de la luz o puede llegar incluso, yo creo que a dársela gratuita. Pero estos son en unas condiciones extremas, no hacia toda la población. ¿No? Además lo decide el ayuntamiento y no es una medida que pueda aprobar la promotora. Eso, claro, sí. Luego también pide la segunda es la ampliación del centro cultural de Molledo, bueno, su mantenimiento. El ayuntamiento ha comprado un edificio en ruinas al lado del centro cultural Evaristo Sirio, sí. Entonces ahora lo que quiere es que la empresa le pague el arreglo. Entonces, son migajas. Es migajas. Y esta obsesión que tienen por llenar de centros, de construir, cuando lo difícil es llenarlo, porque el Valle de Iguña y otros pueblos están llenos de antiguas escuelas, antiguos centros sociales que están infrautilizados, incluso algunos que se arreglaron hace años con dinero de la Comunidad Europea y se están cayendo. Entonces,
lo importante es mantener lo que hay y llenarlo culturalmente, no dedicarse a construir y construir. Y luego también dice la alcaldesa que si tenemos demanda, que la empresa subcontrate hasta un 25% de mano de obra. Ya, en los polígonos se lee que es una mano de obra especializada, o si no, pues que para peones y para estar ni siquiera para estar con un tractor, con una cisterna de agua echando por las pistas, eso es ridículo. Creo que eso es totalmente irrealizable. Las tres solicitudes. Sí, en fin. Y bueno, ante estas declaraciones, ante esta postura oficial del ayuntamiento, ¿cuál crees que es la postura general de los vecinos de Molledo y de los pueblos de alrededor? Yo he estado hablando con gente y hay gente muy enfadada con esto, porque yo creo que no es una cuestión de dinero, porque hay que plantearse si de verdad hace falta esto o no. Pero incluso la gente que dice si es de dinero, pero ¿por qué han pedido tan poco? Es que es una cosa ridícula. Entonces la gente está enfadada, por un lado, con lo ridículo de la oferta a esta demanda, sí, y luego el por qué, que lo van a hacer a base de destruir los montes con esto, que además es innecesario. Entonces, así lo que me está... Habrá gente que esté a favor, claro, sí, pero lo que a mí me está llegando y lo que estoy hablando es que la gente en Molledo no está de acuerdo con esta situación, con estas condiciones. De hecho, bueno, en el telediario y en la prensa general, en el diario Montañés, han sacado la noticia y han dicho que como que Molledo sería el propietario de los terrenos en los que se va a implantar el parque eólico del Escudo. Pero la realidad es que sabemos que la mayor parte de los aerogeneradores de este polígono eólico van a ir en terrenos de los municipios de Luena y de Campo de Yuso, con lo cual directamente la prensa está mintiendo. Y además en estos municipios, aparte de que la gente pueda estar más o menos en contra, como me comentas en el caso de Molledo, es que en estos municipios los ayuntamientos han votado en contra. El ayuntamiento de San Miguel de Aguayo y de Luena están en contra de dar la licencia de obra, y hay juntas vecinales como las de Corconte, San Miguel de Luena o Riva, que también han votado en concejo contra este polígono. Realmente sin una licencia de obras no se puede instalar el parque eólico, con lo cual, ¿a qué está jugando el gobierno de Cantabria? ¿Crees que hay voluntad entre los vecinos de estos valles para parar los sondeos y parar la instalación del polígono, sea como sea? Yo creo que dentro de estos 4 ayuntamientos afectados sí que hay voluntad de pararlo. Pero, bueno, concretando la pregunta, en realidad de los 36 molinos iniciales, que se quitaron algunos, sí, porque es una zona de paso de aves, pero que está escrito el promotor, si en 5 años ve que hay pocas aves muertas, bueno, ya lo justificarían, podrían llegar a construirlos. Pero lo que está ahora aprobado, de estos 25, la realidad es que 20 están en Campo de Yuso y 5 de los 7 que irían, 5 están en Molledo. O sea que nos estamos refiriendo a estos 5. Lo que habla el ayuntamiento, ese dinero y estas premisas son esos 5, porque en Luena no va a molinos y en Aguayo tampoco. Sí, se van a ver, claro, no solo se van a ver desde estos municipios, sino que se van a ver desde muchos municipios, claro, de Cantabria y de Burgos y de Palencia incluso. Sí. Los molinos de los que estamos hablando, en el caso concreto de Molledo en Iguña, son 5 y van en los montes de utilidad pública del ayuntamiento, porque es que aquí ni siquiera es de la junta vecinal. Yeah. Esos molinos son propiedad del ayuntamiento. Otra cosa es que las líneas de evacuación, sí, y que van a la subestación, esa subestación que se llama Aguayo, pero que está en Molledo, no está en el ayuntamiento de Aguayo. La, sí, subestación, aunque se llame Aguayo, está en Molledo. Esa subestación es terrenos de la Junta Vecinal de San Martín. Entonces ellos también han hecho alegaciones, y ellos también, claro, tienen que decir, porque por ahí les va las líneas de alta tensión. Entonces, sí, y lo que decías, hay juntas vecinales que han votado en contra. Recientemente se han reafirmado Resconoria, bueno, en Luena se han reafirmado algunas. También hay algunas que en Yuso que están en contra, alguna está a favor, alguna no ha votado. En Aguayo están en contra, y aquí
la Junta Vecinal de San Martín no ha votado y el ayuntamiento de aquí de Molledo votó por 2 veces por unanimidad. O sea, todos los miembros de la corporación de los 3 partidos votaron en contra de los molinos y fíjate, que se declarara Molledo ayuntamiento de exclusión eólica. Bueno, pues después de votar eso durante 2 veces, van ahora y regalan así. O sea, fijaros la credibilidad que tiene aquí el ayuntamiento. Desde luego que bueno, es una actitud muy déspota, ¿no? Y que bueno, que nos pone de manifiesto pues que hay una intención clara por parte del gobierno de Cantabria y de establecer claro. ciertas afinidades y de pasar por encima de la voluntad popular. El parque eólico del Escudo se situaría lindando, incluso puntualmente invadiendo una zona ZEC de la Red Natura 2000, la Sierra del Escudo. ¿Cuáles serían para ti los principales impactos ambientales del polígono? Pues eso sí que lo reconozco. Eso que dices, lo de ZEC Sierra del Escudo, luego la cepa también del embalse del Ebro. Entonces está ahí pegado, compartiendo este terreno. Entonces va a afectar claramente la flora, la fauna, las turberas, que son importantísimas en esta zona, vestigios arqueológicos, los vertidos que se van a realizar donde su construcción y mientras dure esta infraestructura, las pistas que se van a hacer, es contaminación por ruidos, por luces, o sea que hay muchísimas cosas. Pero es que luego es muy triste, porque cuando lees otras declaraciones de impacto ambiental desfavorables, ves que argumentan hechos y situaciones que aquí en la DIA del Escudo ni siquiera aparecen. Así, por ejemplo, de todos estos polígonos que han aparecido recientemente, por citar el Acebo, por ejemplo, el más reciente. Sí. Y en otros hablan de los paisajes singulares de Cantabria, el paisaje rural Valle de Iguña, el 057, y el Monte Canales, que está ahí en Molledo, Silló, esto lo afecta directamente, el 061. Bueno, pues resulta que el Acebo dice que la ubicación porque el Acebo llegaba aquí la línea de evacuación a la subestación, pues dice literalmente en el Acebo, la ubicación del proyecto a una elevación de 800 metros de altitud y las dimensiones de los aerogeneradores e infraestructuras de evacuación en aéreo suponen un impacto visual muy significativo e imposible de evitar o mitigar, que conllevará una pérdida notable de la calidad paisajística actual. O sea que para un polígono el paisaje es irrenunciable, pero para el Escudo ni se cita. Y luego dice también en el Acebo, afectará al paisaje relevante 061 Monte Canales, de importancia por ser una masa forestal sobresaliente del centro-sur de Cantabria. Es decir, que para el Acebo y para otros polígonos que han sido desfavorables es muy importante estos paisajes, pero en cambio para el propio Escudo, que van directamente 2 subestaciones, la ampliación de la subestación, las líneas de evacuación, los molinos, no pasa nada. O por ejemplo, que podríamos estar aquí hablando de lo ridículo y de lo manipulado y que están hechas estas declaraciones de impacto ambiental. La masa de agua subterránea del puerto del Escudo, o sea, toda el agua que recoge las turberas, que va a esa gran masa de puerto del Escudo, no pasa nada, aquí ni se cita. Entonces, es una vergüenza lo que está haciendo el ayuntamiento, lo que hace el gobierno, lo que hacen las empresas y lo que dicen estas declaraciones de impacto ambiental totalmente partidistas. Bueno, se nos acaba el tiempo, Miguel, pero muy brevemente, muchas veces nos preguntan, si no queréis renovables, ¿entonces qué? Yo sé que es una respuesta muy difícil, una pregunta muy difícil de responder, perdón, pero bueno, creo que estamos de acuerdo en que no podemos seguir consumiendo y produciendo infinitamente en un planeta finito. A nivel estrictamente personal, a título completamente personal por tu parte, ¿cómo crees que se debería trabajar desde los pueblos y desde los gobiernos regionales para fomentar una transición climática o energética? Pues eso, claro, eso, sí, de acuerdo con lo que dices. Entonces tenemos que verlo desde lo local, desde donde habitamos. Así, por ejemplo, aquí en Iguña y en Aguayo ya hay una producción hidroeléctrica. Entonces, por tener estas infraestructuras no podemos seguir siendo más zona de sacrificio. Esto pasa porque en Iguña está la subestación, la que llaman Aguayo, que está en Molledo, esta subestación que acoge a tantos polígonos eólicos que se quieren poner, y luego la presa de Aguayo. Sí. Entonces, incluso en el documento de alcance de Coteruca, que ha sido desestimado, dice que ya es una zona sobresaturada de componentes energéticos. Entonces, si ahora estamos en periodo de alegación porque quieren ampliar la subestación que está en Molledo. ¿Por qué? Porque quieren implementar todas estas renovables, porque quieren ampliar la presa de bombeo
de Aguayo, y luego además quieren conectarlo al tren de alta velocidad que está encabezonado el gobierno con que se acerque a Cantabria. Entonces, por lo que dices, esto no es una transición, sino que es una sustitución por esta industria eólica y solar que tiene una vida de unos 20-25 años. Y en este contexto de emergencia climática y con el problema que hay de estos materiales que sabemos que son críticos y cada vez más escasos, que están llevando a guerra, que depende totalmente de los combustibles fósiles, porque yo no me canso de repetir que para construir estos polígonos eólicos o las grandes placas solares, desde la extracción, el transporte, la elaboración, el mantenimiento y el supuesto de mantenimiento, depende de los combustibles fósiles, del carbón, del petróleo y del gas. O sea, no se pueden construir los combustibles fósiles. Que esa huella de carbono que muchas veces pasa completamente por alto, ¿no? En los informes de impacto, en los estudios de impacto ambiental. Y además en el caso del escudo es flagrante el caso porque, lo que decías, ¿no? Hay turberas que son sumideros de carbono y se va a montar un parque eólico gigantesco cuando ya hay una estructura ahí que lucha contra el cambio climático, ¿no? Entonces, pues, con lo que hay aquí, yo abogamos aquí la gente que nos conocemos por reutilizar lo que hay, lo que tenemos localmente. En este caso, las centrales hidroeléctricas que hay a lo largo del Besaya, o sea, la de Aguayo y todas las que hay a lo largo del Valle de Iguña, y que hay también en otros sitios. Aquí hay muchas que están funcionando y que están conectadas, y luego hay otras que se dejaron de usar. Sí. Entonces, utilizar y reutilizar lo que ya tenemos, no seguir construyendo y construyendo, porque eso hay que adaptarse. Aquí solidariamente exportamos energía hidroeléctrica. Entonces, eso solidariamente, adaptarse a lo que uno tiene y no seguir construyendo, porque, como decías al principio, es que hay que pensar en decrecer, porque estamos en un planeta finito en el que no se puede estar creciendo infinitamente. Entonces, desde el territorio, es el territorio lo que tenemos y adaptarnos, y no seguir con la idea de crecer y crecer. Eso es lo que pensamos. Sí, bueno, pues, en general completamente de acuerdo contigo, Miguel. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por tu entrevista, por tus opiniones. Además, siendo una persona que va a tener, que si se construyera, que esperamos que no, el parque eólico del escudo, lo tendrías muy cerca porque eres vecino del valle. Así que, bueno, mucho ánimo. Confiamos en que podamos pararlo entre todas y entre todos. Y nada, muchas gracias. Nos vemos pronto. Vale, esto sí, todos los que quieren meternos también. Venga, muchas gracias, Alex, y a todo el equipo. Venga, un abrazo, Miguel. Gracias. Adiós. Amores de largo tiempo, muy malos de olvidar son, que van criando raíces al lado del corazón, y al pasar el río tropecé en la rama. Se me ha caído el pañuelo y se lo ha llevado el agua, y mis amores de pena lloraban. Dicen que dices que tienes más de 1000 reales, y los tienes, guárdalos, que tú solo no los vales, y al pasar el río tropecé en la rama. Se me ha caído el pañuelo y se lo ha llevado el agua, y mis amores de pena lloraban. Tocábamos la pandereta, venían todos los mozos y las mozas, decíamos: por tu ventana miré y en tu cabecera vi un letrero que decía: no me peino para ti. Y yo, como sabía leer, quité aquel y puse otro: no te peinas para mí, yo para ti tampoco. No pienses que porque canto tengo el corazón alegre. Yo soy como el pajarillo que si no canta se muere. Música de raíz que enlaza con la modernidad, con la música electrónica actual. Hablamos de Casa Palma, un dúo que, bueno, de manera similar a otros grupos que por el Estado español están aunando folk tradicional y electrónica, propone una revisión de la música tradicional cántabra, especialmente desde el Valle de Cabuérniga. Sonarán más veces en El Pájaro Observador porque nos han gustado bastante y creemos que es muy interesante esta renovación del folclore.
Bueno, vamos a dejaros con la entrevista a Manuel García Alonso que realizó Toño. Si quieres, Toño, coméntanos un poco qué tal fue, cuál fue tu sensación con esta entrevista. Pues mira, aprovechando que el Valle de Cabuérniga discurre hasta llegar a la cabecera comarcal, que es Cabezón de la Sal, paso a decir que Manolo, el arqueólogo al que entrevistamos, trabajó fundamentalmente bueno, entre otras cosas, de profesor en un instituto allí, en Cabezón de la Sal, y junto a otro compañero de ese instituto, Aitor, al que le agradezco muchísimo su colaboración, nos subimos hasta Aguayo, precisamente para conocer de primera mano qué es lo que estaba pasando y desde una perspectiva poco corporativista, si me lo permitís, ver un poco cómo afectaba esto al patrimonio, ¿no? Por supuesto, Manolo es antes vecino y ser humano que arqueólogo, así que era perfectamente consciente de la jerarquía de prioridades, ¿no? Y no obstante, como son muchas voces las que están hablando contra los polígonos eólicos, para el programa nos hemos centrado en lo que ha comentado sobre el patrimonio. Como comenté al principio, la mayor parte del metraje que grabamos en formato audiovisual lo colgaremos en nuestro canal de YouTube, así que atentos a nuestras redes sociales. Y además, bueno, grabasteis en medio de una nevada guapa, porque yo estaba el domingo por ahí arriba y había una nevada interesante en Campo. Pues efectivamente, ya que sacas el tema, hay profesionales de otros medios de comunicación que no han encontrado la vía de llegar hasta Aguayo y sin embargo gente mediante su propio esfuerzo, acción directa o algo de esto, se ha conseguido plantar sin ningún problema. A veces hay que tener un poco de ganas, no lo vamos a negar. Bueno, y unas alas del pájaro observador que nos prestas de vez en cuando, ¿no? Desde luego. Así que nada, os animamos a todas y todos a ver esa entrevista en formato audiovisual en YouTube. Realmente la mayor parte, el 90% del patrimonio que hay aquí es poco conocido o nada conocido, ¿eh? Pero es un patrimonio importante. Y es el patrimonio relacionado con la vida y la historia tradicional de estos pueblos. Me refiero a patrimonio etnoarqueológico. Es un palabra así muy bestia, pero que es así. O sea, quiero decir, estoy hablando de restos de caleros, de chozas y cabañas, de corrales, de tejeras, de multitud de elementos, ollas de carbonero, que están presentes en todos estos montes y montañas y con una densidad notable, sobre todo en algunos lugares. Así, por ejemplo, ahí en Alsa, en este polígono que tenemos aquí detrás de nosotros, esta zona de montaña que va de Coterajidra, Coteralanchas en los Tubos, que va a haber cuatro gigantescos aerogeneradores de los más altos y cerca de 200 metros de altura, contando las aspas, como digo. Pues bueno, pues ahí enfrente tenemos un hito divisorio de gran tamaño. Los antiguos arqueólogos lo llamarían venir y a mí no me gusta el término porque no lo es, ni lo fue. Es un hito divisorio de interés entre Campo de Yuso y Aguayo. Luego hay varias zonas con cabañas pastoriles, los cubos, las hayas altas, que recuerde yo, un calero en la ladera, un horno para hacer cal, y aquí mismo, sin llegarnos a la montaña, pero aquí mismo en el fondo del valle, tenemos dos tejeras, dos lugares de hornos tejeros, donde venían los tejeros asturianos en el siglo XIX y primera mitad del XX a fabricar teja, ladrillo y cal también. No hay testimonios, no está atestiguada que hubiera parte de la población local dedicada específicamente. No sabemos a ciencia cierta por toda la documentación que son de la zona de Llanes. Bueno, es cierto, si ahora recuerdo, es verdad. Sí. Se vienen de la zona de Llanes, hemos con contactado con la última familia que estuvo aquí, son de Ardisana, en el concejo de Llanes. Y bueno, pues todos estos son testimonios que son ya etnoarqueológicos, son en las ruinas y demás, pero que es un patrimonio notorio
en este corredor montañés, corre de este a oeste por toda la divisoria y que ponía en contacto las comunidades rurales de uno y otro lado de la cordillera. El contacto cultural hacía que muchas de las cosas que tienen un origen pues se extendieran por las demás. Es decir, hay un corredor pastoril impresionante desde el Alto Esla hasta las encartaciones de Vizcaya, que es muy desconocido, que yo en su día intenté que se tomara en cuenta en el plan de ordenación del territorio, ¿Sí? pero que como es poco conocido y poco valorado, y todo cuentan las casonas y la gran arquitectura y las iglesias y esas cosas, pues se le da un poco valor y lo tiene realmente, y lo tiene. Y luego hay otro patrimonio que ya está más vinculado a la arqueología más tradicional, que también está presente en las áreas de montaña. Sobre todo aquello que tiene que ver con la arqueología bélica, con la arqueología militar, a lo largo de toda la historia. Aquí se zurraron bien en el 36-37, por citar el último acontecimiento bélico, ¿no? Y está todo lleno de restos de trincheras y de casamatas y demás. La retirada del ejército republicano en la bolsa de Valderredible y todo esto que quedó cerrada, se produjo por Aguayo, o uno de los lugares donde más se concentró buscando la salida hacia Bárcena de Piedeconcha para coger los trenes en subida hacia Santander o hacia Asturias. Ajá. Por Torrelavega hacia Asturias también, en la retirada del ejército republicano y de las milicias, ¿no? Sí. Y bueno, de aquí hay testimonios de bombardeos, ahí arriba en esa cima, por ejemplo, hay huellas de bombas, de explosiones de bombas. Esto yo recuerdo que me lo habéis comentado, igual que otras cosas que nos has contado. Que sí, luego. Hay, detrás de la iglesia del pueblo enterraron a varios milicianos que fueron muertos ahí por el bombardeo de la Legión Cóndor. Y luego la zona de la Sierra de Escudo también está llena de trincheras y demás. En el cotero de los Vallaos que asoma allí, yo conozco una trinchera importante también ahí, que intentaron, se metió en la niebla el día 24 de agosto del año 37, cuando se produjo la ofensiva del ejército rebelde, pues se empezó a producir una retirada porque los embolsaron. Entonces esa retirada se produce en gran parte por aquí, hacia la estación de Bárcena, y como se metió la niebla, aprovecharon para intentar retener lo más posible. Ya no podían funcionar los aviones, que era el que les iba echando era la aviación, básicamente, porque el dominio de la aviación nacional era tremendo. Y bueno, intentaron hacer unas fortificaciones de retirada, digamos, de contención. Y todo eso allí, en el cotero de los Vallaos yo conozco una trinchera muy grande, y hacia abajo también hay más trincheras de la estación. Y luego, por citar eso, la última fase, claro. Porque esto tiene precedentes y algunos históricamente muy relevantes, como son las guerras cántabras. Las guerras cántabras se producen por los mismos lugares. O sea, las ofensivas de una guerra de montaña se producen por los mismos lugares aquí, en Suiza y en todas partes. Y entonces, toda la Sierra del Escudo está llena, bueno, está repleta realmente de pequeños yacimientos, pequeños y grandes. Tenemos algunos castelli, tenemos, por ejemplo, el cóptero Marojo, etcétera, y tenemos ha aparecido recientemente lo que con toda probabilidad sea un campamento legionario en Mediajo Frío, donde se van a instalar hasta 3 grandes, gigantescos aerogeneradores del polígono industrial del Escudo. Pues hay un campamento romano que ha aparecido en prospección aérea a través de la utilización de los procedimientos de LIDAR y demás, pues que se ve muy bien. ¿Confirmaste instituto? Sí, yo subí allí y lo pude confirmar realmente. Sí. Sé que la consejería ha dado un permiso de prospección y de intervención a una empresa que paga Iberdrola, es decir,
que es una empresa que trabaja de parte, ¿vale? Para que haga el informe. Han pedido la prórroga porque los primeros resultados no han sido concluyentes, según ellos. Sí. Nadie ha visto ningún informe de momento, ni siquiera el técnico de la consejería, Gustavo, El arqueólogo el territorial. arqueólogo territorial, Sí. que es el que debería ser informado en primer lugar, o por lo menos al mismo tiempo que el resto de sus compañeros de oficina. Sí. No conoce ese informe, no le ha llegado, han pedido una prórroga, se supone que hará un informe final más adelante, en este año 2023. Y en esas estamos. Yo creo que, bueno, ellos dicen que no tienen dinero, ni gente, ni nada, y muy posiblemente es cierto, claro. Pero deberían tener un equipo independiente, en mi opinión, que analizase eso. Y un equipo mucho más especializado, porque los que están interviniendo ahí son los de Tanea. Está compuesta de arqueólogos, sí, de la Universidad de Cantabria y algunos de adláteres, digamos, pero que no están especializados en la arqueología, eso, sobre todo en la tipología de yacimientos. Eso no es una ciudad romana, eso no es Julio Briganera parecido. Es un campamento militar de campaña durante un tiempo muy limitado en un verano, quizá 15 días, no sabemos, o una semana, o 5 días, no lo sabemos. Pero eso eran los campamentos de campaña, los castra estiva. Y ahí hay, en mi opinión, uno muy claro. Y es verdad que no muy bien conservado, pero en mi opinión lo hay. Y no... De momento ha habido una petición de declaración de BIC, de bien de interés cultural como yacimiento arqueológico. ¿Lo habéis promovido desde aquí? Los ayuntamientos. Lo hemos hecho a través de los ayuntamientos. Y sin embargo lo tienen metido en un cajón en la consejería por las presiones políticas. ¿En qué fecha? ¿Sabes con qué fecha se hizo la solicitud? Hace un mes y medio, una cosa así. Bien, bien. Recientemente, ¿eh? Esto que suena es Uruna, un nuevo proyecto de folk en Cantabria. Como veis hoy en el programa estamos bebiendo mucho de la tradición de la música cántabra. Uruna es un proyecto que aúna también la música tradicional con otras cuestiones más, con otros modos más modernos de entender la música, guitarras eléctricas, bases electrónicas. Seguiremos pinchándoles también en el Pájaro Observador. Y nada, Dani, nos vienes ahora a actualizar la situación de la planta de biogás en Cabezón de la Sal. Sí, como adelantábamos al principio, nos han hecho llegar algunas compañeras y compañeros de la Coordinadora contra la Planta de Biogás de Cabezón de la Sal, algunas informaciones actualizadas y también algunos testimonios de una reunión informativa que tuvo lugar el pasado 14 de enero en el edificio La Torre de Cabezón de la Sal. Y en ella, como escucharemos a continuación, nos destacan que el proyecto que se presentó en verano, del cual hemos hablado ya en septiembre, en nuestro programa número 87, por si alguien quiere volver a escucharlo, pues este proyecto está parado, pero que sin embargo la empresa Biogenera Innovación ha presentado un nuevo proyecto, el cual el pasado 28 de diciembre fue presentado por parte de la Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de Cantabria a información pública de cara a la tramitación de la autorización ambiental. Y en ese sentido, al igual que hicieron hace unos meses, esta coordinadora contra la planta de biogás de Cabezón de la Sal ha preparado de nuevo alegaciones en contra y estará recogiendo firmas hasta el próximo 9 de febrero, día en que estas serán presentadas. Y bueno, en esas alegaciones se destaca que esta planta forma parte de un intento de desarrollar una red de plantas de biogás compuesto por instalaciones planteadas, además de en Cabezón de la Sal, en otras posibles ubicaciones como Arenas de Iguña y Azas de Cesto, que ha venido sonando, y también se comenta que puede haber otras localizaciones en proyecto, aunque es difícil tener acceso a estas informaciones porque se está llevando todo con una enorme opacidad.
Bueno, en estas alegaciones algunos de los principales impactos que se vienen destacando son el problema de los olores o los riesgos de contaminación de acuíferos. Se apunta además que estas macroplantas no tienen materia orgánica suficiente en Cantabria, como nos comentaba Juan Carlos en la entrevista que hicimos en septiembre en el programa, y entonces si no hay esta materia orgánica en Cantabria, pues probablemente tendrá que ser importada de otras comunidades autónomas, y de ahí quizá el hecho de que estos proyectos se ubiquen en las cercanías de las autovías. Esto, entre otras muchas cosas, contradeciría que sean proyectos con un balance climático favorable, como la empresa nos presenta, además de que se alega, por otro lado, que estas plantas de biogás se nutrirían de una lluvia de subvenciones de los fondos Next Generation y Recuperación, Transformación y Resiliencia, de lo cual nos hablaba también Juan Carlos en la entrevista que le hicimos. Y bueno, estos fondos representan una enorme cantidad de dinero público que se va a empezar a mover, o se está empezando a mover, y esto es algo muy goloso para las empresas y que al mismo tiempo requiere de un amplio trabajo de gestión por parte de las instituciones para, si el reparto se quiere hacer, para la creación a pequeña escala de alternativas energéticas de producción y consumo local de energía. Y bueno, al final para las instituciones, como nos hablaba Juan Carlos en la entrevista, lo más cómodo es hacer megaproyectos que supongan otorgar todo el dinero de las subvenciones a unos pocos proyectos. Y en aquella entrevista también nos destacaba Juan Carlos que al final para las empresas lo interesante es construir este tipo de plantas, con ello recibir las subvenciones, y lo que pase después pues ya no supone un problema desde el punto de vista empresarial. Como si fracasan, les da exactamente igual. Y bueno, en ese sentido, proyectos fracasados, pues si nos pusiésemos podríamos hacer un programa algún día, porque en el Estado español tenemos una lista interminable de proyectos similares, ¿no? Todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Otros aspectos que se denuncian también en las alegaciones es que el proyecto de la planta de biogás de Cabezón de la Sal carece de soporte de un plan o programa y un marco regulatorio que justifique, armonice y analice las consecuencias sociales, económicas y ambientales de su implantación territorial a medio y largo plazo. Por tanto, reivindicarían un principio de precaución, el principio de precaución de la Unión Europea, que evite actuaciones potencialmente dañinas para la sociedad y el medio ambiente si antes no se ha realizado un profundo análisis de sus efectos en el tiempo. Y bueno, en relación a la ausencia de un marco regulatorio, nos hablan en las alegaciones del ejemplo de Alemania, que es el país que se podría considerar líder europeo en número de plantas de biogás, y en Alemania se han tenido que cerrar docenas de instalaciones al legislarse estrictamente y a posteriori la limitación de uso de cultivos energéticos para los digestores y también la severa limitación de fugas de biometano a la atmósfera. Bueno, y respecto a la supuesta imprescindible necesidad de biogás como energía para sobrevivir a una Europa desabastecida, algo que también se promueve desde este tipo de empresas, desde la coordinadora alegan que es una burbuja, que por tanto no existe ninguna urgencia en su despliegue industrial y que las cifras de su participación porcentual en el mix energético europeo son extremadamente débiles. Algo sobre lo que conversábamos con Antonio Turiel en nuestros programas 66 y 67, por si alguien también los quiere volver a escuchar, y que también mencionaba Juan Carlos en la entrevista que le hicimos en septiembre, y es que el biogás es una alternativa muy interesante que además sirve como combustible por sí sola, a diferencia de otras renovables, como serían la energía solar o la eólica, pero siempre que sea concebida a pequeña escala, es decir, de manera descentralizada, dentro de una amalgama de diversas energías renovables y siempre en un contexto de crecimiento sostenible. Y bueno, ya por último, algunas otras alegaciones que también se destaca, que podréis leer quienes vayáis a firmarlas, son los problemas que implicaría para la estructura económica de Cabezón de la Sal, además de que el modelo de planta destinada a Cabezón de la Sal nunca ha sido construido ni probado, y esto conlleva que es una ingeniería teórica y aparece sobre Cantabria en forma de auténtico laboratorio experimental. Bueno, y hecho este pequeño amplio resumen de la situación y las alegaciones que nos han compartido desde la coordinadora, vamos a escuchar los cortes que nos compartieron grabados al terminar la reunión informativa del pasado 14 de enero, no sin antes destacar el llamamiento que nos hacen a firmar las alegaciones contra la planta, las cuales pueden firmarse de manera presencial o telemática. Para poder firmarlas presencialmente, se podría hacer en el local de Cabezón de la Sal, la pastelería de Pedro, que está y estará abierto de 12 a 1:30 y de 6 a 7:30 de la tarde, todos los días hasta el 9 de febrero. Allí podéis acercaros a informaros y firmar las alegaciones.
También habrá mesas en el mercado del sábado, de este próximo sábado, de Cabezón de la Sal, que será el último fin de semana para recoger las alegaciones, y en principio habrá 3 mesas durante toda la mañana. Por otro lado, para quienes os pilla lejos Cabezón de la Sal, nos comentan que hay hojas de firmas en la librería La Vorágine, en Santander, y se pueden firmar allí también. Y por último, en cuanto a información por internet y firmar alegaciones telemáticamente, en la página de Facebook Coordinadora contra la Planta de Biogás de Cabezón de la Sal están las alegaciones, tienen también un código QR y toda la información actualizada, y en ella se incluye un pleno de este mismo martes 31 de enero en el Ayuntamiento, que fue grabado y retransmitido en directo por Radio Foramontanos. Además, podéis acceder al blog biogasasino.wordpress.com. Repito, biogasasino.wordpress.com, desde el cual también se pueden firmar telemáticamente las alegaciones. Aquí estoy con Lucía, que acaba de terminar una asamblea de la plataforma contra la planta de biogás. Y bueno, a ver si nos puede comentar un poquito la actualidad del movimiento y bueno, del proyecto en particular de la planta de biogás que quieren imponer aquí en Cabezón. Pues sí, hoy nos hemos reunido aquí para informar a todo el mundo acerca de la situación actual hoy es 14 de enero, a día 14 de enero de 2023, de cómo está la situación del proyecto que se pretende instalar aquí en Cabezón de la Sal. Si bien el proyecto que conocimos en verano se paralizó y ese está parado, actualmente hay otro proyecto que pretenden instalar, que incluso tiene mayor capacidad de tratamiento de residuos que el del verano. Entonces, por eso estamos aquí. Ese proyecto se acaba de solicitó los trámites ambientales, y dentro del trámite de autorización ambiental integrada se acaba de poner a exposición pública. Y entonces, pues es el momento de hacer las alegaciones al proyecto y al expediente. Y es lo que la plataforma lleva estudiando pues unos 15 días. Y nos hemos reunido hoy para informar al resto de vecinos de cómo está la situación. La plataforma está redactando alegaciones de carácter técnico y también de carácter relacionadas con el procedimiento administrativo. Y bueno, disponemos de tiempo todavía hasta el 9 de febrero para terminarlas y presentarlas. Y se están juntando firmas para presentar con las alegaciones. Eso es, o sea, eso es, porque las alegaciones las está redactando la coordinadora, pero entendemos que mucha gente puede leerlas y puede estar de acuerdo con ellas, entonces se están recogiendo firmas de todas esas personas que estén de acuerdo y que quieran suscribirlas y presentarlas como suyas en este expediente, en este trámite. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Y el pueblo unido jamás será vencido. Respeto. Aquí estamos con Jesús, que es otro miembro de la plataforma. Acabamos de terminar la asamblea contando un poco de la actualidad y bueno, los puntos en qué está el tema de la lucha contra la planta de biogás aquí en Cabezón. Bueno, Jesús, coméntanos un poquillo cómo está el proyecto, cómo está esto, la repercusión en el gobierno, con el ayuntamiento, todo lo que tú consideres. ¿Vale? Adelante.
Bueno, pues hemos tenido una reunión que hemos presentado todas las deficiencias del proyecto. El proyecto actualmente, a pesar de lo que mucha gente cree, no está parado. Hubo un proyecto inicial que sí que se paró en el ayuntamiento porque no tenía más recorrido, pero ahora desde el verano del año pasado hay un proyecto adicional presentado en un trámite ambiental en Diputación, que ahora está en periodo de alegaciones hasta el 9 de febrero. Y en eso estamos. Hemos hecho un estudio técnico, hemos hecho un estudio medioambiental de las deficiencias del proyecto que se han presentado hoy a la gente que ha querido acudir aquí al edificio de la Torre. Y bueno, hemos visto un montón de deficiencias que presentaremos en las alegaciones. Deficiencias a nivel técnico, deficiencias a nivel de legislación en cuanto a la ubicación, en cuanto a la proximidad al río, etcétera, etcétera. Y todo esto pues lo queremos presentar. Estamos recogiendo también firmas para darle peso a esas alegaciones y queremos también pues extender esto a toda la comarca, al Ayuntamiento de Mazcuerras, a Udías, que también se verá afectada, a distintas zonas que le pueden venir bien, ¿no? Esa es un poco la situación en la que estamos ahora mismo. Bien, muchas gracias, Jesús. Gracias a vosotros. Desplazándonos, invadiéndonos, acusándonos. Tengo que dar las gracias al alcalde, al señor Reynoso, por habernos acompañado y a todos los concejales de este queridísimo ayuntamiento de Cabezón de la Sal. Son unos auténticos fenómenos. Los tenemos que volver a votar a todos, pero del pueblo. Porque vamos, menuda panda. Se van a llevar la mierda a sus casas. Chao. Hasta aquí los audios en relación a la reunión informativa del pasado 14 de enero. Pero como ya han pasado un par de semanas, una compañera nos ha hecho llegar un audio hoy mismo en el que se actualiza un poco la situación en base a la reunión en el ayuntamiento de este pasado martes 31. Así que dentro, audio. Pues parece que el trabajo que está haciendo la coordinadora está dando sus frutos. Parece que hemos creado al menos la necesidad de informarse a, por ejemplo, a la corporación municipal, que han recibido asesoramiento técnico y definitivamente ayer en el último pleno municipal han aprobado por unanimidad, o sea, con la firma de absolutamente todos los grupos políticos que forman parte de la mesa del ayuntamiento, han decidido apoyar la movilización de la coordinadora, exigiendo la máxima responsabilidad, pidiendo también a los gobiernos autónomos y nacionales que regulen de manera adecuada la implementación de esta tecnología y de esta nueva forma de obtener recursos energéticos, con lo cual la coordinadora se muestra bastante contenta en este sentido, porque parece que se van dando pasos que nos ayudan a pensar que es posible que se hagan las cosas bien, sin bajar la guardia en ningún caso, porque sabemos que el proceso continúa, que va a haber muchos escollos que salvar, que toda la tramitación en medio ambiente continúa en la Consejería de Medio Ambiente. La coordinadora está trabajando mucho a nivel técnico y a nivel humano para poder rescatar cualquier tipo de alegación que sea posible argumentar para poner en tela de juicio el proyecto que se está queriendo llevar a cabo en Cabezón, que recuerdo una vez más que no es una coordinadora en contra del biogás como forma de
de obtención de energía, sino de este proyecto de la planta de biogás que la empresa Biogenera quiere instalar en Cabezón de la Sal. Y bueno, el movimiento más importante ha sido este a nivel municipal en las 2 últimas semanas, y por otro lado también el apoyo de la Asociación de Comerciantes de Cabezón, de Villasal, que nos hemos reunido con ellos y han decidido pues invitar a sus socios a que pongan banderolas para visibilizar el problema que se nos viene encima, ¿no? La situación que nos llevaría a vivir en un lugar como este, en el que estamos todos encantados de vivir y de disfrutar y de compartir, pero que todos somos conscientes de que una fábrica o una industria de este tipo, las consecuencias que traería serían malas en general, pero especialmente para el comercio, porque bueno, pues sobre todo el mal olor, que es lo que la propia empresa reconoce que habría al instalar esta planta, eso sin duda afectaría a las personas que vengan a pasear por el pueblo, a tomarse un café o a hacer las compras. Y sabemos que es un sector económico que se vería tristemente afectado por esta implementación. Entonces hemos estado en una reunión con ellos, lo hemos querido explicar, no para obligarles a nada, sino para que tengan una información técnica que les ayude a posicionarse en un lugar donde creemos que es donde deberíamos de estar todos, y parece que sí, que están ofreciendo a todos sus socios la posibilidad de lucir banderolas que digan biogás así no. Ezagutu dudanean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. 2.000 empleos, uno de los proyectos más importantes que se pueden llevar a cabo en cualquier lugar de España. Un antes y un después en una zona deprimida como la cuenca del Besaya. Así nos presentaba Miguel Ángel Reviuca el proyecto de la mina de zinc en Reocín, que evidentemente no ha ido a nada. Al final he dicho, es una cortina de humo, no hay zinc suficiente. Bueno, pues un proyecto extractivista menos y una tontería más que nos deja Miguel Ángel Revilla. Otro proyecto extractivista del que nos alegramos que no haya salido, el ridículo, absurdo Aquapark de Torlavega. Si no habéis visto las imágenes del proyecto, por favor, vedlas porque de verdad es muy gracioso. El Tribunal Superior de Justicia ha estimado el recurso que presentó Arca y que presentó la Asamblea Ciudadana por Torlavega en contra de este parque acuático en la capital del Besaya, porque bueno, su uso excede lo que queda permitido para un sistema general deportivo. Al igual que estos dos proyectos han caído por su propio peso y por la acción de las vecinas y de los vecinos, seguiremos luchando contra los polígonos energéticos, contra las plantas de biogás y cualquier otro proyecto extractivista que pase por encima de la voluntad y de la libertad de los pueblos de Cantabria. Así que sin nada más que decir, os enviamos un abrazo fuerte desde el nido de El Pájaro Observador.